Listo, como verán, se está ya grabando, ¿no? Un poco cansado, chicos. Bien, vamos a terminar esta parte de la unidad 7, que es un tema larguito, ¿no? Nos está prácticamente llevando 3 clases. Bien, ayer estuve en la facultad, ¿no? Tenía que hacer algunos trámites que todavía teníamos pendientes. También he dejado impreso ya sus notas para aquellos que necesiten saber sus notas. Creo que ya está en el sistema, ¿no? O pueden ingresar al sistema y ahí están sus calificaciones. Como se habrán dado cuenta, las calificaciones son sumatorias, ¿no? Entonces, porcentuales sumatorias. Y nuestro próximo parcial creo que es, si no me equivoco, el octubre 12 o 13. A ver, vamos a ver, aquí está nuestro calendario. Esta es la lista y aquí está el calendario. Exactamente, tenemos octubre, el 12. Ahí ya. Nuestro próximo parcial va a ser el 18, el 19 va a ser, de octubre, ¿no? Después ya tenemos exámenes finales que son prácticamente rápidos. Ya, entonces, eh, ahí está, ¿no? No se olviden, chicos. Bien, voy a llamar lista, por favor, atentos a su lista. Hoy es 28, ¿verdad? Sí, 28. Chambi, Chambi Wanda. Presente, licenciado, buenas noches. ¿Cómo estás, Wanda? Buenas noches. Voy a trajar mi lapicito que está medio horrible. Así. Guarite. Enríquez. Enríquez Bravo Romer. Gregorio. Gregorio. Illanes. Nelly. Limachi. Limachi Javier. Pacheco. Rosel. ¿Llegó? Quiñones, Felipe, Milton. Cuatro. Quispe, Ricardo. Presente, licenciado. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Sumi, bueno, Sumi nunca estuvo. Vázquez. Presente, licenciado. ¿Cómo estás, Jesús? Buenas noches. Y Chávez. Bien, vamos a comenzar. Vamos a hacerlo rapidito porque es la tercera parte, esta parte de la administración del Estado ha sido largo, ¿no? Pero hemos visto prácticamente los 4 poderes que administran el Estado en su detalle, ¿no? Los hemos visto, entonces, súper, pues. Obviamente nos ha tardado 3 días, 3 clases, diré, perdón. 3 clases hemos tardado en entender estos 3 poderes, pero los hemos visto en detalle. ¿Ya? Y los hemos dejado también, les he dejado también ya en la plataforma por adelantado, justamente estos temas, ¿no? De la administración, la unidad 7. Bien, hasta ahí, chicos, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta sobre esta unidad 7? ¿Han podido ver los videos? Jesús, tal vez. Ricardo, Wanda. ¿Nada? Bien, vamos entonces a entrar a compartir las presentaciones y terminaremos rápido, ¿no? Porque ya hemos visto prácticamente una introducción de lo que es esta unidad 7.
Aquí está la unidad 7. Bien. Esta es la unidad 7, la organización del Estado, ¿ya? Hemos visto prácticamente las funciones del Estado. En esta presentación hemos visto prácticamente los 4 poderes, ¿no? De la función del Estado, cada función. Hemos visto la función legislativa, hemos visto, inciso B, la función judicial, inciso C, la función administrativa y la función electoral, ¿sí? Las hemos desglosado una por una, ¿no? Para que prácticamente entendamos bien de lo que estamos hablando, ¿ya? Entonces, si hay alguna duda hasta aquí, chicos y chicas, háganmelo saber, por favor. No se queden callados, ¿sí? Por ahí dicen, ¿no? El silencio otorga. Bien. Y en esta otra presentación número 4, prácticamente también están los links de de toda la administración, ¿no? Prácticamente la función legislativa está aquí explicada en este link, la función jurisdiccional también está explicado en este link, la función gubernamental también está explicada en este link, y por último, la función electoral. Me acuerdo que había dejado un trabajito en la plataforma, espero que estén entrando a la plataforma y estén trabajando. Obviamente no he revisado todavía tareas, ¿sí? Pero como ya prácticamente están cerca nuestros exámenes y ya habíamos visto la fecha, va a ser el día que hemos dicho, se me olvidó. Va a ser prácticamente nuestro segundo parcial el 18, el 19. Entonces ya voy en estos días, en estas semanas, la próxima semana prácticamente revisar sus trabajos individuales, ¿no? Obviamente ya saben que cada trabajo, tenemos 2 trabajos individuales que valen 10, ¿no? Entonces vayan acumulando sus puntajes, chicos, están todavía a tiempo de realizar. Ya, entonces seguiremos avanzando, hemos visto eso, hemos visto los links, estos son los 4 links que en realidad nos ha llevado 3 clases para desglosarlos porque son largos, pero los hemos visto a detalle, ¿no? Completamente a detalle. Aquí arriba también hemos visto los artículos en la Constitución Política del Estado que nos dan referencia y hacen referencia prácticamente a toda la administración, ¿no? Por ejemplo, en el caso de función legislativa, tenemos el artículo 145 y 146, ¿no? Parágrafo 1, 2, parágrafo 3 y 148 que están en la Constitución Política del Estado, ¿sí? Están totalmente desglosados también. En la función jurisdiccional tenemos el artículo 180, ¿no? Que prácticamente hace referencia a lo que es la administración de la justicia, ¿sí? En el inciso C, en la función administrativa también tenemos el artículo 166, 172 y el artículo 174 que hacen referencia justamente a lo que es el gobierno y todo el aparato de la administración del Estado, en este caso el Ejecutivo, ¿sí? Por último tenemos el inciso de la función electoral, ¿no? Y estamos con los artículos 206, 207 y 208 que prácticamente también nos explican todo lo que hace, en este caso, este órgano que es el órgano electoral, ¿no? Y como resumen, sabemos que el órgano electoral prácticamente, ¿no? Administra, celebra, ¿no? Las elecciones y, por último, posesiona y entrega las credenciales a los que hayan ganado, ¿no? Eso es lo que nos dicen todos estos, bueno, en este caso prácticamente la función electoral. Y están en los artículos y está respaldado por la Constitución Política del Estado. Bien, vamos a entrar a la presentación número 5 y ustedes saben bien que estas unidades están compuestas por varios temas, no solamente por uno, ¿no? Porque si hubiéramos hecho, vuelvo a repetirles, un solo tema por clase, no íbamos a acabar todo el plan que les he presentado, ¿no? Entonces lo he resumido prácticamente los temas y están por unidades, ¿no? Esta unidad 7 tiene prácticamente 3 temas. Ya, y vamos a pasar ya a otro tema. Ya hemos visto prácticamente lo que es la administración del Estado, ¿no? La administración del Estado, las fuentes del Estado, y ahora vamos a ir solo a la presentación número 5 y vamos a ver el origen y justificación del Estado. Aquí vamos a ver prácticamente a varios teóricos, pero en realidad al que siempre lo nombramos, ¿no? En este caso a Posada, siempre nombrado por Jelinek, ¿no? Entonces, Jelinek siempre lo está nombrando a Posada justamente por el libro de Posada, ¿no? Porque él usa su texto.
Bien, entonces estamos en el 2, origen y justificación del Estado, ¿ya? Entonces avanzaremos, iremos viendo prácticamente cuál es el origen del Estado, ¿no? Y aquí vamos a ver, según Pazoa Pérez, otro filósofo que lo hemos visto, que lo hemos analizado, citando a Adolfo Posada, ¿ya? Citando a Adolfo Posada. Entonces entenderemos qué nos dice prácticamente Pazoa Pérez, ¿no? Asegura Pazoa Pérez, citando a Adolfo Posada, que el problema correspondiente al origen del Estado puede examinarse desde el punto de vista histórico o desde el punto de vista racional. Bien, ahí está, ¿no? Lo que estamos explicando, que Adolfo Posada prácticamente, bueno, citando Parroa Pérez, citando a Adolfo Posada, nos dice que hay dos formas de analizar prácticamente el Estado. Uno por el lado histórico y el otro por el lado racional. Si vemos el lado histórico, prácticamente tendríamos que entender el origen en este aspecto de nuestro Estado plurinacional, hablando de nuestro Estado, ¿no? De la ex república, cómo hemos sido prácticamente nosotros fundados, ¿no? En 1825, fundados por prácticamente Antonio José de Sucre, nos va a dotar una constitución nuestro querido libertador Simón Bolívar en 1826, ¿no? Una constitución liberal, ¿no? Donde prácticamente había varios puntos que eran, eh, que eran prácticamente discutibles, ¿no? En ese momento, algunos se oponían prácticamente a esa constitución porque había un articulito que llamaba la atención bastante, ¿no? Uno que decía, en este caso el presidente, es vitalicio. Ah, pero ya en ese tiempo prácticamente teníamos justamente estos cuatro órganos a los que hacemos referencia aquí arriba, ¿no ve? Estos cuatro organitos, ¿no? Estos cuatro en ese momento poderes, ya había en esa constitución, ¿no? En el caso del legislativo, en el caso del jurisdiccional y en el caso de la administración o en este caso el ejecutivo, ¿no ve? Y el electoral. Entonces, en esa constitución, si analizamos desde el punto histórico eh, del Estado, y en este caso nuestro Estado, ahí, ¿no? Nos va a decir que prácticamente el gobierno, en el artículo de la Constitución Política del Estado, en la primera, nos decía que prácticamente era vitalicio, pero había una contradicción, ¿no? Que decía que también había los cuatro poderes y había el poder en ese momento electoral, ¿sí? Entonces, de esa manera prácticamente tenemos que ir entendiendo a los estados, ¿no? Porque cada estado tiene su propia historia, ¿no? Y también desde el punto racional tenemos que ir viendo prácticamente sus normas, sus leyes, ¿no? Que te van a guiar, te van a dirigir para que puedas tener una vida en armonía, ¿no? Con tus mismos conciudadanos, ¿sí? Desde el punto racional, desde el punto armónico y basado en la ley, ¿sí? Entonces, eso tenemos que tomar muy en cuenta para prácticamente ver el origen y las justificaciones del Estado, ¿ya? El origen prácticamente, nuestro origen histórico de nosotros, tenemos que ver poquito más atrás también, no solamente desde el momento en que 1825 haya sido fundado nuestro Estado, también ver nuestro origen. ¿Cuáles fueron nuestros orígenes? Ah, nuestros orígenes habían sido pues ancestrales, ¿no? Nuestros orígenes habían sido prácticamente aymaras, quechas, guaraníes, 36 nacionalidades, afrobolivianos también, que en ese momento no eran tomados en cuenta en la nueva Constitución Política del Estado, porque no se olviden que esa Constitución Política del Estado también ha sido una copia, ¿no? Una copia casi similar de la Constitución Política de Francia, Constitución francesa, ¿ya? Con los derechos del hombre y además aquellos postulados de igualdad, fraternidad, ¿no ve? Y demás, ¿ya? Entonces, prácticamente para analizar un estado, quiero que me entiendan bien esto, para analizar un estado tienen que ver sus orígenes, ¿sí? Tenemos que ver nuestros orígenes. Y tenemos que ver también la constitución. En nuestro caso, si nos remitimos a esta constitución en ese momento, en el momento de la creación del Estado, y si nos basamos en la historia, prácticamente esa constitución que se nos ha dotado, se nos ha regalado prácticamente desde el Perú, ¿no? El 1826 por nuestro hermano Simón Bolívar,
nuestro, en este caso, libertador, tenemos que decir que era una constitución en ese momento originaria. ¿Por qué se dice que es una constitución originaria? Cuando ustedes ya lleven, o no sé si están llevando en este momento ya derecho constitucional o no, creo que todavía no están llevando, pero cuando ya lo lleven van a entender, ¿no? Se dice que es una constitución originaria porque es una constitución que está dando origen, que está dando nacimiento a un Estado, ¿ya? Y si nos remitimos ahorita y nos remitimos a la constitución política del Estado, a la constitución plurinacional, tendríamos que decir que es eh, una constitución que prácticamente es rígida, no, no es rígida. En este caso es una constitución leve, ¿no? ¿Por qué? Porque se puede prácticamente modificar, ¿ya? Las constituciones rígidas son aquellas que no se modifican, que tienen un candado y están cerrados y no se van a dar modificaciones. Ejemplo, la constitución política del Estado de Estados Unidos, ¿sí? Tenemos que ver la constitución política de Estados Unidos porque es una constitución rígida y desde su inicio y creación, 1776, esa constitución no se ha modificado. Sí ha tenido enmiendas y demás, pero nunca ha cambiado, ¿sí? Entonces, nuestra constitución de nosotros es diferente, ¿no? La anterior ha tenido varias modificaciones y por último hemos creado una nueva constitución y esta nueva constitución es prácticamente una constitución que se puede modificar, ¿ya? Se puede modificar. Entonces tenemos que ver también ese origen. Ya hemos dicho, ¿no? Que las constituciones políticas de las dos son como un certificado de nacimiento prácticamente de los estados. Y en estas constituciones están nuestras normas y parte de nuestra historia, ¿no? Vamos a decir que las constituciones políticas del Estado tienen dos partes muy importantes, todas las constituciones políticas del Estado, ¿no? En un caso, por ejemplo, tenemos la parte dogmática y la parte orgánica, ¿sí? La parte orgánica es justamente viendo desde que arriba, ¿no? Estamos viendo la organización del Estado, ¿no? Unidad 7, la organización del Estado. Si vemos prácticamente nuestra constitución y las constituciones del mundo, tienen dos partes, una que es orgánica y la otra que es dogmática, ¿ya? Pero también lo van a ver con más profundidad prácticamente en Derecho Constitucional 1, pero yo les doy las referencias, ¿no? En la parte orgánica prácticamente están estos cuatro poderes que hemos visto prácticamente bien desarrollados, ¿no? Cada uno por uno los hemos ido desglosando. Ahí están en la parte orgánica, pero también está el ejército, está la policía, que coadyuvan, ayudan para que haya orden y paz en nuestro estado y en todos los estados del mundo, ¿ya? Y si nos vamos a la parte orgánica de la Constitución, de las normas y las leyes, en esta parte prácticamente racional, ahí vamos a ver la parte dogmática de la Constitución Política del Estado y de los estados, la parte dogmática por la cual se manejan, ¿no? En nuestro caso, la parte dogmática de nuestro estado es justamente aquella teoría filosófica que nos dice que somos el ama sua, el ama yuya y el ama keria, ¿no? No seas flojo, no seas ladrón, no seas mentiroso. Esa es la parte dogmática que nos maneja y está prácticamente la primera parte de la constitución política del Estado, ¿no? Esa es nuestra parte dogmática. Ahora, todas las constituciones políticas del Estado tienen su parte dogmática, ¿no? En el caso de Chile, si nos ponemos a pensar en la invasión que han hecho a nuestro amado litoral, en el momento, ¿no? El 14 de febrero de 1879, prácticamente lo que han hecho es simplemente hacer caso a su dogma, lo que dice su escudo, en su escudo está, ¿no? Su parte dogmática, obviamente está en su constitución, pero ellos lo han escrito en su escudo, ¿no? En el escudo chileno, ¿qué dice? Por la razón a la fuerza. ¿Cuál era la razón? Prácticamente en Chile ya había más población boliviana, ¿no? Y además había empresas anglo-chilenas que estaban apadrinando prácticamente o dando trabajo en ese momento a los chilenos, y que los chilenos eran más, y lo único que tenían que hacer era solamente, ¿no? Buscar una pequeña excusa para prácticamente a la fuerza quedarse con nuestro literal. Y ahí está, ¿no? Por la razón a la fuerza. Un ejemplo que prácticamente les puedo dar, ¿ya? Un ejemplo que hasta ahí les puedo dar. Hasta ahí, chicos, ¿tienen alguna duda? Chicos. Ninguna, licenciado. ¿Está todo claro? La parte dogmática, o tal vez necesitan un ejemplito más. Ya hemos dicho, ¿no? Que hay que ver prácticamente desde el punto, entonces, racional
también histórico, a un estado. ¿Quién ha entrado recientemente, chicos? ¿Alguien ha entrado y no le he puesto en la lista? Buenas noches, licenciado. José Chávez, ¿sí? José Miguel Chávez. José Chávez, dale, te voy a poner en la Ya. lista ya. Dame un minutito. El licenciado. Listo, ya estás en la lista, ¿ya? Entonces, ¿todo claro ahí? Entonces, vuelvo a repetirles, ¿no? Una parte, tenemos que ver una parte racional y también tenemos que ver la parte histórica de un Estado para ver sus orígenes, ¿no? Entonces, el origen, por ejemplo, de nosotros, tenemos que saber de que nosotros éramos un pueblo ancestral, ¿no ve? Eso está claro, ¿no ve? Está claro, súper claro. Si nos ponemos a pensar en el imperio Tihuanacota, uy, qué lindo, ¿no? O los reinos aymaras, que han sido conquistados por los quechos, en este caso los incas. Desde esos tiempos viene nuestro origen, ¿no? Entonces ya teníamos un estado también no eran, bueno, eran teocráticos, ¿no? Teníamos varios dioses, en este caso la madre Pachamama, el Tata Inti, ¿no ve? Y demás. Los apus, ¿no ve? También, ¿saben lo que eran los apus? Chicos, chicas. Wanda, ¿saben No, lo que eran? ¿Sabes lo licenciado. que eran los apus? No, licenciado, quería que me aclare a veces. Ya, los apus prácticamente son estos lugares sagrados, pero en realidad son las montañas. Sí, los lugares sagrados en las montañas donde prácticamente nuestros hermanos amautas van a hacer prácticamente pasar las mesitas que decimos, ¿no? Entonces los apus son los sesos, ¿sí? Son los sesos que se los considera y tienen sexo, ¿no? Por ejemplo, el Illimani, ¿es macho o es hembra? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué sexo tiene el Illimani? ¿Qué creen? Wanda, Ricardo, Jesús. Por sus características del cerro, lo dice el licenciado. Uh-huh. ¿Qué sexo creen que tiene el Illimani? Ah, femenino. Exacto, querido Ricardo, es femenino. Es la Illimani. Nosotros la vamos al revés, ¿no? El Illimani le digo. Tiene sexo femenino, es la Illimani. Entonces, prácticamente a estos seres se los considera como seres vivos, ¿no? Y su espíritu, ese espíritu que bota en realidad, desde sus entrañas, desde sus socavones, ¿no? El espíritu que prácticamente es el viento, según la filosofía ancestral, ¿ya? Bien, continuaremos. Entonces, no hay más preguntas hasta ahí. Vamos a volver a compartir las diapositivas. Y avanzaremos, ¿no? Esto está explicado. Vamos aquí. Ya. El problema histórico tiene que ver con el estudio del proceso que lo originó y el asunto del por qué existe y por qué debió originarse es especulativo y filosófico. Existen tres teorías para explicar el origen del Estado. Bien, acá prácticamente les estoy diciendo y lo que les he explicado, ¿no? Para entender el problema histórico y que lo ha prácticamente dado y ha dado nacimiento a un Estado, hay que verlo justamente desde su origen, ¿no? Como ahorita acabo de explicar, nuestros orígenes, ¿no? Desde prácticamente el imperio Tihuanacota, los reinos aymaras, su filosofía, ¿no? Y prácticamente también tenemos que tomarlos en cuenta los hermanos incas, pues, los quechos que nos han venido prácticamente a colonizar y han colonizado nuestras tierras, ¿no? Y prácticamente han dominado también, bueno, aunque no los reinos aymaras, no se han dejado dominar, ¿eh? No se han dejado dominar, siempre han sido belicosos los aymaras, ¿no? Y han tenido siempre confrontaciones con los incas. Aunque poco a poco se han ido acostumbrando a ese dominio y después cuando llegó el español, ¿no? Recién ya se reveló totalmente, ¿ya? Y ahí está, ¿no? Prácticamente esta parte.
Son prácticamente el pensamiento histórico que nos está diciendo nuestro origen y la parte filosófica que es muy importante, ¿no? Pensando también en nuestra concepción política del Estado, viene justamente este dogma filosófico desde nuestros tiempos ancestrales, ¿no? Hablando en nuestro contexto de nuestro propio Estado, ¿no ve? Y más aquí abajo nos está diciendo que existen tres teorías para explicar el origen del Estado. Aquí vamos a ver estas teorías que son muy importantes, ¿no? A ver, veamos, aquí tenemos inciso A, inciso B, y en esta otra lámina vamos a tener el inciso C, que están prácticamente explicadas. Una de las teorías que prácticamente y todos conocemos es, ¿no? El Estado es creación de Dios. Y en este aspecto, sin menospreciar y sin faltar el respeto a nuestros hermanos cristianos, católicos, mormones y demás, ellos son los que prácticamente fuerte, dicen, ¿no? La creación del mundo, la creación del Estado, pues viene desde lo divino, la creación prácticamente viene desde Dios, ¿no? Y uno en la época, hablando de la religión católica, uno de los postulantes y filósofos prácticamente católicos, ¿no? Que prácticamente va a dar justo esta teoría, ¿no? Eh, Tomás de Aquino, ¿no? Hemos hablado de Aquino, ¿se acuerdan? De Tomás de Aquino, ¿no ve? Entonces él es uno de los que va a empezar a escribir sus textos, sus libros religiosos, pero también va a hacer prácticamente filosofía política, teoría política, y ahí va a empezar a desarrollar y decir, ¿no? Que prácticamente el Estado es una creación divina, ¿ya? ¿No? Entonces estas teorías teológicas prácticamente dicen que el Estado es una creación divina, ¿ya? Y por lo tanto es sobrenatural, ¿no? Y por lo tanto es sobrenatural, porque es un poder divino, un poder que viene desde, ustedes quieren, el cielo, ¿ya? Y vamos a pasar al inciso B también, en las teorías del pacto social. Ah, aquí esto ya es más interesante, ¿no? Justamente vamos a hablar del pacto social, aquellos pueblos, aquellas agrupaciones, familias que han unido y han decidido dejar de luchar entre ellos, dejar de estar guerreando entre ellos y han decidido hacer un pacto. Y entre familias han decidido hacer un pacto y crear un Estado, ¿no? Entonces, prácticamente esta teoría, ¿qué nos dice? Que es una creación humana. El Estado es una creación humana porque prácticamente han decidido firmar un pacto, sellar un pacto, hacer a un lado prácticamente estos problemas belicosos que tenían entre ellos y han decidido unirse, ¿sí? Unirse. A raíz de eso, estas teorías del pacto social van a decir y van a señalar que esta teoría es la creación del Estado es prácticamente una creación humana, ¿sí? Eso nos dice esta segunda teoría en el inciso B, ¿ya? Y vámonos al inciso C, la tercera teoría, ¿no? Porque hemos dicho que habían tres teorías para explicar prácticamente la creación del Estado. Entonces aquí también vamos a ver la histórica, ¿no? La que prácticamente les he explicado ya en un principio. Determina un origen histórico del Estado, derivado de la vida misma de los hombres, ¿no ve? Eso nos dice prácticamente todos aquellos acontecimientos que el hombre ha pasado en su historia, van a dar origen al Estado, todos aquellos acontecimientos, como acabamos de nosotros mencionar, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre decir, a ver, si nos ponemos a pensar un poquito en México, ¿no? Vamos a ponernos a pensar a los aztecas. Los aztecas prácticamente eran un estado fuerte, ¿no? Prácticamente un estado fuerte. Allá era un honor ser soldado, ¿no? Ser parte del ejército, ¿no? Para los aztecas. Entonces, desde que nacían, prácticamente se dedicaban a entrenar en el ámbito de las armas, ¿no? A ser guerreros. Por eso prácticamente cuando va a llegar Cortés y va a intentar prácticamente va a intentar de conquistar a los aztecas, prácticamente su ejército de Cortés va a ser derrotado, ¿no? Y ahí está la noche del lamento. Ustedes lo han debido ver en varios, especialmente cuando estaban en colegio, digámoslo, ¿no? Pero también ahí está, ¿no? Hasta el mismo Chavito del Ocho lo ha interpretado, ¿no? La noche del lamento. ¿Por qué? Porque prácticamente Cortés, cuando va a intentar
conquistar a los aztecas va a ser derrotado, ¿no? Porque este estado de los aztecas era un estado prácticamente belicoso. Además que era un honor para ellos, ¿no? Ser parte de su ejército. Y además podías llegar hasta ser rey, ¿no? Ser prácticamente monarca en el estado azteca, porque si demostrabas cuántos enemigos habías matado, entonces podías subir a escalar y prácticamente llegar a ser rey, ¿no? Además que sabemos que también era una monarquía, ¿no? Porque también el rey podía delegar a su primogénito su trono, ¿no ve? Pero tenían esa facilidad, ¿no? Esa facilidad. Y ahí está, ¿no? Prácticamente lo que nos está diciendo esta parte, el inciso C, la parte histórica. Ahí está otro ejemplito, ¿no? Estas tres formas de demostrar cómo se origina un Estado, ¿no? Y cuáles prácticamente van a ser sus partes importantes de estos estados. Y ahí está la parte histórica, que es muy, muy importante, ¿no? Ahí está un ejemplo pequeño de la parte de los aztecas, ¿no? Cuando prácticamente Cortés va a intentar, pues, va a dominar, va a intentar conquistar a los aztecas y los aztecas van a derrotarlos, ¿no? Y va, pero ahí ya vamos, ahí va, ¿no? Ya hace un poquito más, pero prácticamente, ¿no? Cortés va a usar otras estrategias para tratar de, o para llegar incluso a conquistarlos, ¿no? Les va a enamorar a las mujeres, en este caso a Malinche, ¿no? Han debido escuchar prácticamente la historia de Malinche. Los mexicanos prácticamente cuando alguna vez te dicen Malinche, te están diciendo pues, que eres lo peor, ¿no? Que eres traicionero, que eres usurero y todo lo demás, ¿no? Porque prácticamente eso es lo que ha sucedido, ¿no? Con Cortés. Cortés al ver prácticamente eh, derrotado a su ejército por este poderoso estado, entonces lo que va a hacer es buscar una estrategia, enamorar primero a las mujeres para entender y saber por dónde era la ruta secreta a la fortaleza azteca, ¿no? En este caso al estado azteca, y prácticamente también para entender su idioma y sus costumbres, ¿no? Y de esa manera van a conquistar a este estado, ¿ya? Ahí está otro ejemplito, la parte histórica, ¿no? La parte histórica, ¿no? Muy importante, el origen de la parte histórica de los estados, ¿sí? Bien, vamos a continuar. ¿Ya? Aquí vamos a entrar prácticamente a una unidad 3, a una parte 3, la justificación de los estados. ¿Ya? Aquí vamos a ver por qué se justifica la creación, el inicio de estos estados. ¿Sí? Y vuelvo a preguntarles, dejo de compartir, vuelvo a preguntarles, chicos. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? No, ¿Todo? licenciado. ¿Todo queda claro? Chicos, por favor, no se van a quedar callados. Si es que hay dudas, participen, pregunten. Vamos a desplegar cualquier duda. ¿Ya? Ahora, si hay aporte de parte de ustedes también, bienvenido. Súper. ¿Ya? Bien, entonces vamos a continuar. Estamos acá. Listo. Vamos a irnos a esta parte 3, la justificación del Estado. ¿Ya? Tres, la justificación del Estado. ¿En qué consiste el problema de la justificación del Estado? En esta referencia se sustentan 5 propuestas para explicar este porqué. Bien, aquí vamos a explicar, ¿no? Esta justificación, el porqué de los estados en 5 diferentes postulados, ¿ya? 5 diferentes postulados. Y empezaremos en el inciso A, aquí tenemos en esta lámina el inciso B, y vamos a ir viendo prácticamente estas justificaciones. Aquí está, ¿no? La justificación de por qué es la obra de Dios, ¿ya? Y el dominio de los débiles por los fuertes, ¿no? O sea, prácticamente ahí está, vamos a entender esta justificación de estos dominios de los fuertes hacia los débiles, ¿no? Y también la justificación por qué es creación de Dios. A. El Estado en su existencia se justifica porque es obra de Dios. Por esta circunstancia, todos los hombres están obligados a reconocerlo y a sostenerse en su organización. B. Explica la existencia del Estado en la circunstancia que considera natural el dominio de los débiles por los fuertes. Bien, aquí prácticamente nos está diciendo en estos dos incisos, uno porque es el dominio, porque prácticamente es la creación de Jesús o de Dios, si ustedes quieren, bueno, no Jesús, no, en el caso de Dios, entonces todos los hombres deben someterse, ¿no?
obligados a reconocer y a sostener su organización, ¿no? Y prácticamente la religión católica por mucho tiempo, por varios años, ha tenido ese dominio, ¿no? Ese dominio total. Si nos ponemos a pensar en el tiempo de el oscurantismo, acá les hago la consulta. ¿Saben lo que fue el oscurantismo, chicos? Wanda, ¿saben lo que es el oscurantismo? No, licenciado. Ya, les explico entonces. Es una etapa donde prácticamente la Iglesia Católica va a tomar el poder, ¿no? Va a tomar el poder, pero va a estar apoyado con los monarcas. En esta parte del oscurantismo, donde prácticamente se nos dice que debemos someternos, porque es una creación, el Estado es una creación del Estado, va a suceder muchas cosas, como por ejemplo, la persecución a las mujeres, denominadas brujas, o a los hombres, denominados también brujos, ¿no? En este tiempo prácticamente el oscurantismo, la Iglesia Católica, no va a permitir que nadie vaya en contra de los postulados de la religión católica, ¿no? Entonces, aquellos que, por ejemplo, estaban empezando a hacer ciencia, ¿no? Eran pues condenados a muerte. Y ahí aparece la Inquisición, la Santa Inquisición, en esta época oscurantista. Porque prácticamente no podías saber leer, no tenías que saber ni escribir, no podías hacer ciencia, no podías ir en contra de todos aquellos postulados que decía la Biblia o la Iglesia Católica. Si empezabas a hacer ciencia o empezabas a hacer filosofía, a buscar la verdad, pues eras condenado a muerte. Eres condenado a muerte. Es por eso que si se ponen a pensar siempre a las brujas, ¿no? Se las denomina brujas y se las ve, ¿no? Con su escobita y todas esas ropas, ¿no? Antiguitas, pero dentro del bosque, porque en realidad ha sucedido eso. Lo que sucedía es que prácticamente aquellas personas que hacían ciencia, lo único que podían hacer es esconderse en esos tiempos dentro de las selvas, en el bosque. Y ahí empezaban a hacer alquimia, ¿no? Y demás. Pero la Iglesia Católica en ese tiempo prácticamente no lo permitía. Esa es la época oscurantista. No lo permitía. Había la persecución a todas aquellas personas que pensaban diferente a la Iglesia Católica. Y como nos dice esta parte del Estado, que es la creación de Dios, en este caso todos debemos someternos a sus normas. ¿Ya? Y ahí prácticamente han muerto muchos. Además, ¿no? Pero ustedes tienen que ver esta diferencia. En ese tiempo solo la Iglesia Católica y la monarquía podían saber leer y escribir y podían interpretar. La población no debía hacerlo. O sea, aquel que intentaba leer y escribir o tratar de adquirir conocimientos era perseguido y prácticamente muerto. ¿Ya? Ese es el oscurantismo, ¿no? El oscurantismo. ¿Ya? ¿Wanda? ¿Está claro? ¿Wanda? Sí, licenciado. Dale, entonces hemos entendido esa parte, ¿no? Del oscurantismo y esa es la regla que prácticamente nos decía que el Estado era una creación de Dios y por lo tanto tenemos que someternos a sus normas. Ahora ha cambiado, ¿no? Especialmente en nuestra condición política del Estado y en el Estado plurinacional, ¿no? Ha cambiado. Ya no la Iglesia Católica es la religión oficial del Estado. Es una más, ¿no? Es una más porque ahora se ha ampliado. Somos laicos. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros podemos elegir nuestra propia religión, no sé, ser católicos, ser evangelistas, ser mormones o simplemente naturalistas. Yo, por ejemplo, soy naturalista. Para mí, la religión está no solamente en el Dios, ¿no? En ese ser que lo tenemos hace miles de años crucificado, no. Para mí Dios está en todo lo que sucede en la vida. Por ejemplo, en el nacimiento de un niño. Ahí está la creación. Pues ahí está Dios. Cuando una flor se abre, ¿no? Y empieza a botar esas rosas, ese perfume sabroso. Ahí está Dios. Cuando empieza a salir la luz, a aclarecer el sol, el calor, o la calor, ¿no? Para mí ahí está Dios. Yo soy naturalista, ¿ya? Y me baso mucho en eso. Pero ahí está, nuestra condición política del Estado, en nuestro contexto de nuestro Estado, nos da esa posibilidad de manifestar tus creencias. Esa es la palabra correcta. ¿Sí? Bien, vamos a seguir compartiendo las diapositivas.
Y aquí en la parte natural, ¿no? Está en el inciso B, la parte natural de la dominación de los más fuertes en contra de los débiles. Prácticamente, un ejemplo, en este momento podemos hablar de Roma. Cuando ustedes lleven derecho romano, van a entender mejor ese poder de los fuertes contra los débiles. Roma prácticamente es un estado muy, muy poderoso que ha ido ampliando, ¿no? Prácticamente la historia, y van a llevar derecho romano. La historia del derecho romano nos dice, ¿no? Que prácticamente Rómulo y Remo han sido amamantados por una loba, sí es cierto hasta cierto punto, pero después va a ser recogido por una mujer y esa mujer los va a criar, los va a alimentar, y prácticamente el hermano lo va a matar, ¿no? Rómulo va a matar a Rómulo y prácticamente Rómulo lo va a matar a Remo y Rómulo va a fundar Roma, ¿no ve? Él va a ser el primer rey. Y prácticamente en ese tiempo allí, ¿no? Estaban eh, las tribus, ¿no? Los latinos. ¿Quiénes más estaban? Los latinos, estaban los visigodos, los astrogodos y demás, ¿no ve? Pero prácticamente van a ser esas curias, al que se les denominaba, ¿no? Esas curias, las que van a empezar a formar todo lo que es Roma. Pero en un principio Roma va a nacer como estado en las faldas de 7 colinas, ¿no? Justamente para protegerse de esa invasión de otros estados, ¿no? Y a raíz de eso, prácticamente lo que va a suceder para este dominio de los más fuertes es justamente se van a volver belicosos porque van a buscar por un lado, el dominio del poder justamente con estos otros grupos débiles que había por ahí, otros estados débiles, los van a empezar a dominar por dos cosas, uno por la fama, el otro por la riqueza, y en realidad por tres, ¿no? También por la mano barata y gratis, en realidad, que ellos obtenían, porque las guerras que van a hacer, las guerras que van a haber van a ser justamente para agarrar a los esclavos que eran débiles, y a estos esclavos los van a poner a trabajar en sus campos o los van a vender, ¿no? O prácticamente los van a meter a los circos romanos, ¿no ve? Entonces ahí está la dominación natural, dice, ¿no? Natural, del más fuerte con el débil. Y en este caso los estados fuertes, como en ese caso Roma, ¿no? Van a ser unos estados belicosos, ¿sí? Y además también tenemos que entender que Roma prácticamente no se ha caracterizado mucho por la filosofía, ¿no? Se ha caracterizado más por sus normas, por sus leyes. Actualmente llevamos el derecho romano y en muchos países del Estado sus normas y sus leyes, como en el Código Civil, se usan. Y ahí va a ver el padre del derecho romano, y ustedes van a llevar en derecho civil 1, bueno, no en derecho civil 1, van a llevar en historia del pensamiento romano, ¿no? O el derecho romano, y seguramente les van a hablar pues de Ulpiano, Ulpianito, ¿no? Muchas gracias, papito Ulpiano, nos has dado la ley de las 12 tablas, nos has dado el código civil, súper pues, ¿no? El padre de justamente el derecho romano, Ulpiano. Les van a hablar, ¿no? La ley de las 12 tablas, por ejemplo, ¿no? Les van a hacer entender. Y ahí está un estado fuerte, por naturaleza, un estado fuerte que dominaba a los estados débiles, ¿no? Y en ese momento va a ampliar tanto sus fronteras, ¿no? Sus límites, como hemos visto, ¿no? Los límites del estado en un principio. En el feudalismo solamente era, ¿no? Esa parte del castillito y las casitas que les odiaban, ¿no ve? Hasta ahí nomás. Por ejemplo, cuando hemos visto también la parte de Grecia, ¿no ve? Hemos visto las ciudades-estados, ¿se acuerdan? Justamente igual, ¿no? Ahí, ¿no? En el centrito estaba prácticamente el poder, digámoslo así, estaba el rey, y todas las casitas, ¿no? Alrededor, y eso era su límite. Pero Roma va a cambiar esa situación, ¿no? Va a crecer, va a ampliarse prácticamente, ¿no? Y ahí van a aparecer los estados imperios, ¿se acuerdan? Y ahí están los estados fuertes. Naturalmente dominaban a los más débiles, ¿sí? Ahí está. Veremos otros incisos más, nos faltan 3 más todavía. Ahí está explicado ahí 2 incisos. Eh, mm, Inciso. Listo. Y aquí están los últimos 3 incisos. Aquí vamos a ver el inciso B, estos estados que buscan el fundamento de la organización política. También podemos hablar justamente de Roma, ¿no? Porque Roma estaba organizada políticamente muy bien estratificada. En un principio van a ser
como una Roma, no, como en una Roma, ¿cómo se dice? Se me ha ido esta palabra. Mm, monárquica, ¿no ve? Van a ser como una Roma monárquica. Después va a pasar a ser Estado. Súper interesante, ¿no? Van a ser como un Estado monárquico y por todos aquellos abusos que va a vivir prácticamente Roma y especialmente por su último emperador, Tarquino el Soberbio, ¿no ve? Denominado Tarquino el Soberbio, prácticamente van a cambiar y van a decir, no, tenemos que república, ¿no? En este caso hablamos del inciso C, república, ¿no? ¿Y qué es la república? ¿Saben qué es la república, chicos? Ricardo. Querido Ricardo, ¿estás ahí? Ya. La república prácticamente va a sonar mucho más fuerte justamente en la Revolución Francesa, 1789, ¿ya? ¿Qué era la república? Pero Francia prácticamente va a tomar los orígenes de esta palabra república desde los tiempos de Roma. Por eso, ¿no? Hay muchas cosas políticamente organizados, los romanos nos han dejado grandes legados, tanto como el derecho y también la política que ellos mismos usaban, ¿no? Entonces, en Francia, después de la Revolución Francesa, en esa temporada, va a empezar a sonar la república. Y lo mismo va a pasar en Roma. Como había nacido como un estado teocrático en este caso, bueno, no teocrático, en el estado monárquico, y por los abusos que cometía el monarca, ¿no? En este caso el rey, y si nos ponemos a hablar justamente del soberbio, ¿no? Tarquino el Soberbio, porque él decidía por la vida de todos, pues romanos, esclavos, libertos y demás. Él decidía si vivían o no vivían, comían o no comían, si tenían que dormir o no dormir en su casa. Era soberbio, pues, ¿no? Entonces, a raíz de eso van a cambiar a república. ¿Y qué era la república? Era y significa gobierno elegido por el pueblo. ¿Ya? Eso es lo que significa república. O sea, cuando nosotros cuando nos han formado, nos han creado, nos han fundado, hemos nacido como república, con ese pensamiento también, ¿no? De que en la república, el gobierno es elegido por el pueblo, por el voto universal. Ah, ahí está pues prácticamente por qué esa constitución política del Estado, en esa primera de 1826, Simón Bolívar nos ha puesto pues ya no, el órgano electoral, aunque no ha funcionado, no ha tenido función. Pero ya, ¿no? Con ese pensamiento liberal, justamente tomado de la República de Roma y de la República de Francia, habían dicho, no, sí, la República es pues un gobierno elegido por el pueblo. Entonces los franceses igual, pues igualito, ¿no? Ese pensamiento, como prácticamente se ha dado la Revolución Francesa bueno, no tanto por el tercer estado, sino por el segundo estado. Tenemos que diferenciar ahí los estados, ¿no? Había tres estados. El primer estado era justamente el monarca y la Iglesia Católica. El segundo estado era prácticamente los comerciantes, los burgueses, los comerciantes y demás, ¿no? Que tenían los terratenientes, que tenían tierras y demás. Pero no tenían el poder político. Obviamente tenían riqueza, tenían economía. Y ellos decían, claro, nosotros también somos ricos, tenemos plata, todo y demás, pero no tenemos acceso al poder político. Y esta parte, el tercer estado, que era la mayor parte de la población, el grueso de la población francesa, que eran prácticamente los campesinos, ¿no? Los productores y demás, que era la mayoría del pueblo, prácticamente simplemente han apoyado, ¿no ve? A esta Revolución Francesa manipulada y manejada por los burgueses. Ahí están las tres repúblicas, pero tienen que, los tres estados, pero tienen que entender que prácticamente estos tres estados, todos eran, en ese caso, franceses. No había diferencia, ¿no? Todos eran franceses. En contra con, por ejemplo, para nosotros nuestro estado plurinacional es muy diferente, somos 36 nacionalidades, diferente tipo de personas, ¿no? De estados. 36 nacionalidades, 36 lenguas y demás. Por eso en ese momento, en la Revolución Francesa, ¿qué han dicho? ¿Y ahora qué hacemos? Vamos a hacer una revolución. Hemos hecho una revolución. Listo. Ya. María Antonieta a la guillotina, su marido también. ¿No ve? ¿Y ahora qué hacemos? Nada. Pues entonces crearemos la república.
Como se han dado cuenta que la república, según los romanos, era el gobierno elegido por el pueblo, ahí está, pues. Listo, república, república, y ahí está. Y cuando, si nos ponemos a pensar, vuelvo al punto, ¿no? Si nos ponemos a pensar la república de Bolívar, igualitos, han pensado eso, ¿no? Simón Bolívar y Antonio José de Sucre han pensado, pues, ¿qué hacemos? Ya, vamos a crear un nuevo Estado, y bueno, ya se ha fundado un nuevo Estado, ¿y ahora qué hacemos? Necesitamos una constitución política del Estado. Entonces, que nazca como república, pues, república de Bolívar, ¿no? Otra cosa ya es la historia que dice, ¿no? Que Antonio José de Sucre ha fundado la República de Bolívar justamente para que no le llame la atención, pues, porque no era su intención, ¿no? De Simón Bolívar. De Simón Bolívar era hacer la gran Colombia, ¿no? Porque ya se había dado cuenta de que Estados Unidos en ese tiempo, en 1776, por ejemplo, ya era libre, ya era una gran potencia, ¿no? Si nos ponemos a pensar las diferencias que había abismales, económicas. ¿Por qué? Porque los ingleses que han colonizado el norte, en este caso Norteamérica, han ido a vivir pues ahí, han ido a producir, especialmente en la parte de la agricultura. Se han ido familias enteras a agarrarse tierras, a vivir, a hacer su casita ahí, y esos campos a hacer producir. Y verdad, pues han hecho producción, han hecho ganancia, ha habido superávit, vendían al mismo estado y tenían su ganancia los campesinos, ¿no? En el caso de nosotros ha sido diferente. Los españoles cuando han llegado con esa hambre, con esa sed de saquear, de hacerse ricos y volverse a Europa. Y eso es lo que sucedía, ¿no? Venían con ese pensamiento de hacer fama y demás, hacer dinero, hacer riquezas, agarraban toda esa riqueza, lo mandaban a Europa y se van a Europa. Y nos dejaban saqueados a nosotros. No había una producción, no había un superávit. Toda la riqueza del Cerro Rico de Potosí, la plata, por ejemplo, se lo llevaban a Europa. Y por eso ahorita Potosí, por eso hasta ahora sigue, ¿no? Un poco caída. ¿Ya? Ahí está la diferencia. No, ahí está esa diferencia. Ya de la República. Vamos a continuar. ¿Está claro, chicos? Chicas, Wanda, chicos. Ricardo, ¿está claro? Jesús. Sí, licenciado. Ya, Sí, dale. licenciado. Ya. Ajá. Vámonos al inciso D, ¿no? En esta justificación, esta teoría justifica prácticamente el bienestar de la población, justifica prácticamente los valores que tiene el Estado, el ordenamiento ético. Y aquí sí tenemos que ver prácticamente nuestra condición política del Estado. ¿Cuáles son esos valores que prácticamente nosotros, como Estado, en este caso Estado plurinacional, y ya se los he dicho, propugnamos? ¿Cuáles serían esos valores con los que funciona nuestro Estado? No seas flojo, que no seas mentiroso. Tiene que ver con la parte filosófica. No seas ladrón. El Estado también se encarga, ¿no? Prácticamente ya está en nuestra constitución política del Estado, de que la ciudadanía tenga valores. Y esos valores que nos han dejado a nosotros en el caso filosófico ancestral, que se maneja y se debe manejar, guiarse por esa parte dogmática, filosófica de estos tres valores. Primer valor, no seas flojo. Por favor, trabaja. No estés haragán. ¿No ve? Otro valor, no seas mentiroso. Otro valor, no seas ladrón. Puedes trabajar, puedes adquirir lo que vos quieres con tu fruto de tu trabajo. Y todos los estados se encargan de esos valores, de esos derechos también. Valores y derechos y obligaciones tiene que ver, ¿no? Aquí el valor, por ejemplo, en civil van a llevar, ¿no? Civil 1, van a llegar, cuando se le toma, por ejemplo, al ser humano, a la persona humana, ¿cuándo se le domina como ser humano a la persona? ¿Saben? En derecho civil, en civil. ¿Cuándo se le denominaría como ser? Nada, chicos, Jesús, José, Ricardo, Wanda, ¿saben? ¿Cuál era su pregunta, licenciado? ¿Desde cuándo se lo toma como ser a la persona humana?
la concepción del derecho civil, o del Código Civil, si ustedes quieren. Muchas teorías, por ejemplo, y en algún caso en este caso las mujeres creando, por ejemplo, dicen, no, nosotros somos dueños de nuestro cuerpo. Si queremos abortar, podemos abortar, pues. ¿No ve? Eso dice. Pero según nuestra norma, chicos y chicas, según el Código Civil, prácticamente se lo toma como ser desde el momento de la concepción. Y eso es lo que tienen que entender las señoras de las mujeres creando, ¿no ve? Yo no voy en contra de ellas porque a mí me parece muy interesante sus ponencias de su dirigente en este caso, ¿no? Especialmente cuando hace su programa La Basicada. Constantemente la escucho. Por si acaso el jueves va a estar el Jorge Richter, va a estar, ¿no? El vocero del gobierno. En La Basicada va a estar. El jueves, ¿no? Entonces, prácticamente se lo considera ser humano ya, ¿no? Con derechos y más, desde el momento de la concepción, según nuestro Código Civil. Eso van a llevar también en Civil 1, ¿no? El momento que ya ha habido concepción, ya se lo considera como un ser, con derechos. ¿No ve? Con derechos. Todavía no tiene obligaciones, tiene derechos. Derecho a la vida. ¿Sí o no? ¿No ve? El derecho a la vida. Pero para cuando se le considere ya con obligaciones para asumir, ¿desde cuándo sería, chicos? La Wanda me estará escuchando 3, 4 veces le he preguntado y no me responde nada. De los 18 años, licenciado. 18 años. Exacto, bien, sí, así es, ¿no? Cierto es eso. A partir de los 18 años, ¿no? Ya para justamente adquirir responsabilidades. ¿Sí? En el momento que se lo concibe, sí, ya se lo considera un ser y tiene derechos. El derecho a la vida, ¿no? Y demás. Desde el momento en que es concebido ya tiene los derechos para su futuro incluso, ¿no ve? Pero ya para adquirir responsabilidades, para ser persona, en este caso podemos hablar de persona natural o persona jurídica, hemos hablado, ¿no? De las personas jurídicas, el Estado es una persona jurídica, ¿no ve? Entonces nosotros también adquirimos personalidad jurídica desde el momento que tenemos 18 años, podemos ya adquirir prácticamente responsabilidad, ¿no? Estamos capacitados, la capacidad se dice. Les van a explicar mejor en derecho civil, pero aquí yo les hago referencia. La capacidad justamente ya para qué, no sé, pues, firmar contratos de anticrético, préstamos de bancos, contratos laborales y demás, ¿no? Esa es la capacidad. ¿Ya? A partir de los 18 años. Antes era a partir de los 21, ¿no? Pero prácticamente con la reforma del 94, sí, Gonzalo Sánchez de Lozada, ¿no ven? Ahí se ha cambiado la fechita. Eso también tiene su porqué si hacemos un pequeño análisis. Prácticamente era porque ya no había electores, ¿no ven? O sea, ¿se acuerdan? Todo era empantanamiento, se decía. Se ha empantanado. ¿Por qué? Porque nadie sacaba pues, el 50% más uno. Todos sacaban, ¿no? El 10, el 11, 20% a lo mucho. Y ahí prácticamente han surgido aquellos pactos, ¿no ve? Pacto por la democracia, fatales, pero no había gobernabilidad, si nos ponemos a hablar de gobierno. En el caso, por ejemplo, de las elecciones. A ver, de estos 3 candidatos que prácticamente han sacado, me acuerdo del porcentaje, estamos hablando del 11% para Jaime Pazamora, el 11.5 o 12 creo que era, sí, el 11.5 era, el 12% para Banzer Suárez. ¿Sí? ¿Estoy exactamente así? Sí, sí, exacto. Y prácticamente tenía el 20% Gonzalo Sánchez de Lozada. ¿No? Entre estos 3 se ha empantanado. No había. Empate técnico, le decían, ¿no ve? ¿Qué ha pasado? Pacto por la democracia. ¿Qué ha sucedido? El que estaba en tercer lugar ha llegado a ser el primero presidente, Jaime Pazamora. ¿Por qué? Pacto con Banzer. ¿Cómo es, hermanito? Pues, firmámelo ya, listo, apóyame. Cuando toque las elecciones, yo te voy a apoyar a vos también. Y en ese caso, el tercero ha llegado a ser presidente, ¿no ve? Pero se han olvidado prácticamente cuando justamente ha habido, ¿no? El golpe de Estado de Hugo Banzer Suárez, pues han perseguido a los miristas, ¿no ve? La calle de Harrington,
y esas cosas históricas que han pasado. ¿Se han olvidado esas cositas? Y la frasecita, ¿no? Hemos cruzado los ríos de sangre por el pacto de la democracia. Esa ha sido la palabrita, ¿no? Y esas cositas que los han perseguido a los miristas y demás, se han olvidado. Pero ahí está, la organización política del Estado. Los políticos, en política, ¿no? La ciencia de la política es prácticamente la ciencia de lo posible, ¿no ve? Todo es posible en política, solo no tienes que hacerte pescar. ¿Ya? Ahí está. Continuemos. Seguiremos analizando nuestros... Y nos toca, ¿qué ver? Hemos visto la ética, los valores. Ajá. Evolución política, hemos visto la ética. Ya, listo. En esta parte 3, en el inciso E, para ver ya justamente las cinco em, prácticamente manifestaciones, ¿no? Del porqué del Estado. Aquí está. Y nos dice las que hacen descansar la legitimidad del poder político en las tendencias o impulsos humanos del ser humano, impulsos innatos del ser humano. Tiene que ver también con la política, ¿no? Esta teoría prácticamente del porqué del Estado, porque prácticamente el ser humano es por naturaleza político, es un animal político, dicen, ¿no? Es un político, dice. Es porque justamente este ser humano tiene esas tendencias a la política, ¿no? Esa naturaleza. Hoy, por ejemplo, podemos ver, actualmente, ¿no? Podemos ver lo que ha sucedido en Santa Cruz, ¿no? El 14 de septiembre, cuando prácticamente han hecho bajar la huipala y encima la bandera, la tricolor más la han bajado, ¿eh? A esos impulsos naturales, ¿no? Y han empezado los pequeños discursos de varias personitas que en ese momento se han manifestado. No, no, esto no nos representa, esta bandera no nos representa. Pero al calor de la emoción del momento, delito. Doy por seguro que estos señores van a ser identificados y van a ser sancionados. Esa naturaleza de hacer política, una politiquería en este caso, sin razón, sin sentido, sin razonamiento, es sancionado y van a ser sancionados estos señores que han bajado la bandera, la huipala. Obviamente a muchos no nos representará, no se sentirán representados, pero no tienen que olvidarse que es la Constitución la que manda. Ahí prácticamente está pues constitucionalizado esta bandera, la huipala. Aunque no les guste a algunos. No, aunque no les guste a algunos. Ahora llama la atención por qué los cruceños quieren que su bandera sea constitucionalizada. ¿Error de nosotros ha sido? No, es error de sus representantes cuando ha habido la constituyente. Cuando estábamos prácticamente haciendo la nueva constitución política del Estado, ahí sus representantes de aquellos opositores que eran en ese momento al gobierno de Evo Morales deberían haberse manifestado. Porque no se olviden también, chicos, que prácticamente los constituyentes, después de tanta pelea, ¿no? Año y medio se han estado peleando, ¿no? Por los 2 tercios y demás. Ya han entrado en de acuerdo y han agarrado un avioncito pagado por nuestro Estado, por la población, y se han dado un viajecito, un paseíto por todo Bolivia. ¿No? Por todo Bolivia. O sea, ahí era pues que nuestros hermanos cruceñitos, ¿no? Nuestros hermanos cambitos, yo no tengo nada en contra de ellos, se manifiesten, pues, se digan, ¿qué cosa quieren? ¿Qué necesidades tienen? Por eso, esa era la pregunta, ¿no? A ver, iremos al departamento de Oruro, Potosí, Santa Cruz, Beni, Pando, La Paz, Sucre, ¿no? Cochabamba, Tarija. Y les han dicho, pues, ¿no? A ver, ¿qué cositas más o menos quieren que pongamos en la constitución política del Estado? ¿Qué les representa? ¿Qué necesitan? ¿Qué necesidades hay? ¿Qué podemos meter en nuestra constitución política? Ese viajecito que se han dado por los 9 departamentos. Ahí, mientras los hermanos cruceños estaban más con sus peleitas de una y otra cosa, deberían haber pensado mejor y decir, no, no, nosotros también queremos que nos represente. Queremos tener también nuestra banderita, ¿no? La bandera de la huipala.
que se constitucionalice y se vuelva un símbolo patrio. Ese ha sido el problema. Ellos se han distraído y esto ha sido estratégicamente manejado por ese momento por el gobierno que estaba ahí. Y listo. En palabras caras, los han mamado, ¿no? Distracción. Hay una teoría, en teoría política, en ciencia política, que justamente dice, ¿no? Si quieres que haya cambios, pues crea conflictos. Y ahí está, miren, por ejemplo, yo no dudo que prácticamente les hayan hecho pisar el palito al Camacho. Han dicho, no, ¿sabes qué? No van a izar, obvio que no van a izar la bandera de la Huipala, no les gusta, porque ¿quién ha sacado la banderita? En ese momento, el presidente en ejercicio, ¿no ve? El Choquehuanca. Ha sacado, acaba de agarrar la banderita, lo ha amarrado y empieza a, ¿no ve? Han dicho, pues obviamente no les vas a representar, van a aparecer estos líderes que están en contra del gobierno y van a manifestarse y listo. Ahí se puede decir si realmente es sedición. Chicos, ahí se puede decir sedición. Porque están yendo en contra de un símbolo patrio, de nuestro Estado. Y le han hecho pisar el palito pues, al Camacho. El Camacho, no, macho, no, que aquí acaba mi discurso y demás. Por eso cuando tu lengua es más grande que tu cerebro, estás pues jodido. En nuestro caso no es así, ¿no? Nosotros somos pues intelectuales. Estamos en la clase de teoría del Estado con el licenciado Orellana Burgoa. Les está enseñando, ¿no? Nosotros no somos así, somos inteligentes. No hubiéramos caído en esa trampita. Yo hubiera estado allí y hubiera dicho, no, no, tranquilos, tranquilos. Hay cámaras. Nos van a filmar, cuidado, hay cámaras. Nos van a identificar. Y eso es lo que va a suceder. Acuérdense, chicos. Van a agarrar Tintín, este. ¿Quién ha iniciado? El Camacho. Y los van a empezar a procesar. Como que ya hay pedidos, ¿no? Ya hay pedidos. Se los procesa. Es que justamente cuando uno actúa sin razonar, comete varios errores. Ahí está el Camachito. No tengo nada en contra del Camacho. Si a mí Camacho me dijera, Héctor, ¿me puedes asesorar? Claro, con gusto. Pague. Listo. Tienes que hacer esto y esto. Estas cosas te permiten la condición política del Estado. Y además no quieras demostrar que eres machito, pues, sé más inteligente. Si tiene, por ejemplo, el deseo de seguir creciendo políticamente, hablando, ¿no? de esa naturaleza de la política, si quiere llegar a algún momento a ser presidente, no tiene que ser soberbio, pues. ¿Qué gente va a querer elegir a un gobierno soberbio? Tiene que ser carismático. La palabra clave, ¿no? Carismático. Che, papito, anda, dale la mano a aquel campesinito, a ver, o a aquella señora de polera. Hermanito, dale un abrazo. Las camaritas. Sí, el señor Camacho, mira, lindo. Pues. Y la gente se hace convencer psicológicamente. No, sí, es que el Camacho es muy bueno. Se acerca a la gente, nos da la manito. Alguna vez unos pesitos nos regala. Una temporada estábamos de moda, ¿no? Cuando había elecciones, justamente ir donde los cachitos en la Pérez. ¿No ve? En la Pérez. Por ejemplo, el Tuto ha ido y no se ha hecho lustrar sus cachitas. Ahí las cámaras sacando, sí, el Tuto en la Pérez, haciendo lustrar sus cámaras. Ha sacado 20 bolivianos, ¿no? Ha mostrado, ¿no? Acá pasa acá, así, como, ¿no? Le paga así, le tiene unos 2 minutos, 3 minutos entregándole cosas que la cámara, botitos. Ahí está, estrategia política. Aunque tiene su pasadito el Tuto, ¿no? Pero ya, cosas se olvidan, con esas estrategias carismáticas, hacen pues otra vuelta, ¿no? Sí, el Tuto, ucha, qué bien, le has regalado a los cachito 20 pesos. En el caso del Goni era al revés, ¿no? Ha ido a, eso era más físico, ¿no? Ha ido igual a la Pérez, lo mismo hecho, ¿no? Pero solamente que al revés. Él se ha sentado, ¿no? A lustrarle el zapatito al lustra cachito. No se ha hecho lustrar él, ¿no? Él le ha lustrado. Y las cámaras, Gonzalo Sánchez de Rosado, de la Pérez, está lustrando zapatos aquí al canilitas les dicen, ¿no? A los lustras ya. Ahí está, pero eso es carisma, pues. Pero si vas a decir, no, es que esa bandera no me representa, que en este momento acaba con mi discurso. Entonces se está creando anticuerpos. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta última parte, inciso E, nos está diciendo eso, ¿no ve? Esa naturaleza política que tiene el ser humano. Pero para eso tienes que ser estratégico. ¿Ya? Ahí está. Ahí está, prácticamente esta forma que hemos ido desglosando de esta unidad 7, que ha sido larga, prácticamente nos está llevando 3 clases, ¿no ve?
Pero ya estamos acabando. Hasta ahí vuelvo a preguntarles, chicos, Wanda, Jesús, José, Ricardo, ¿alguna duda, alguna consulta? Chicos, ¿están ahí? Sí, licenciado. ¿Dudas? Hablen ahora o callen para siempre. Ya no van a llevar teoría del Estado, teoría política y del Estado. El otro día, por ejemplo, habíamos visto, ¿no? Justamente en el videíto, y eso también un poquito lo aclararemos, les he hecho ver justamente toda la accionar de la misma elección, ¿no? Obviamente sabemos que prácticamente los tribunales electorales y demás manejan todo eso y además, ¿no? Llevan a las elecciones. Hemos visto prácticamente paso a paso cómo se llevan las elecciones. Si en este momento nos contrataran, chicos, nos dirían, a ver, señorita Wanda, usted que ha pasado teoría política del Estado y demás, ya ha visto el videíto que el docente Orellana les ha pasado, ya ha visto que prácticamente hay diferentes pasos para celebrar las elecciones hasta lo último, ¿no? ¿Cómo usted podría demostrar si ha habido fraude o no ha habido fraude? Wanda, ¿qué responderías? ¿Qué les dirías a tus contratantes? O cualquiera ya. ¿Cómo lo harían? ¿Cuál sería el método que usaran, chicos? ¿Qué me dan una respuesta? Jesús, ¿qué dices? ¿Cómo lo harías? ¿Cuál era su pregunta, licenciado? Ya, te vuelvo a aclarar la pregunta. Hemos visto prácticamente el órgano electoral, todo el video, ¿ya? Y ahorita, digamos, ya estás ejerciendo y te van a decir, a ver, señor Jesús, doctor Jesús, a ver, quisiéramos que usted nos colabore. Usted ha llevado teoría del Estado, teoría política y sabe prácticamente cómo se hace la administración y se desempeña el Estado. Y en este caso, el órgano electoral. ¿Cómo usted podría, por favor, ayudarnos a demostrar que ha habido fraude o no? Están contratando. ¿Qué harías? ¿Cómo lo harías? Saber razonar y pensar. Eso es lo bueno de esta materia, ¿no? Hay que saber razonar. Desde a ti hay que analizar. ¿Qué harían, chicos? ¿Cómo lo demostrarían? Sí, sí, ha habido fraude. Esto ha pasado. No, no, no ha habido porque esto ha pasado. ¿Cuál sería su accionar de ustedes? Como profesionales, no como políticos. Se buscaría los indicios, las pruebas Ya, fehacientes. Una de ellas serían las cartas electorales, ¿no? De los votantes. ya. ¿Qué más? Sencillo, chicos. Sencillo. Para demostrar que ha habido o no ha habido fraude. No se olviden que los delegados, ¿no? De los partidos políticos, de todos los partidos políticos que en ese momento estaban pugnando por el poder temporal, ¿no ve? Saben ustedes, ¿no? Por el poder temporal, se ha aprendido, ¿no ve? Tienen una copia del acta. Entonces, para demostrar que ha habido fraude o no, lo único que tenemos que hacer es saber, listo, ¿cuántos delegados tienen que por partido? 2, listo. Traigan todos esos delegados de los partidos, de todas las mesas, que traigan sus actas, ellos que traigan. ¿No? Ahí vamos a demostrar si realmente ha habido modificaciones, porque obviamente en las actas que se ha llevado, por ejemplo, en este caso, ¿cómo se dice? El veedor, ¿cómo se llama? Um, el juez en ese momento que está ahí, no sé, ¿qué se llama? Pues el que fiscaliza, ¿no ve? Las elecciones. Él tiene el acta original. Pero ahí sí puede, digamos, puede haber algunas modificaciones. Podría haber habido modificaciones. Pero el que tiene que justificar realmente y los que tendrían que justificar exhaustivamente son los mismos partidos políticos, porque sus representantes en ese momento que estaban de esos partidos tienen el acta, tienen la copia. ¿Cuántas copias se hacen?
Hemos visto, ¿no ve? Son varias ¿Tres copias, ¿no? copias? 6, exacto. ¿No? Y entonces prácticamente una de las copias está agarrando ese delegado. Debe estar en la mano de los partidos políticos. Esas hay que ver, pues. Esas. Entonces, prácticamente, ¿qué nos dirían? Nuestra solución como profesionales, listo, ¿no? Va a ver, trabajaremos. Ya, llámenos a estos, sus delegados, traigan sus copias. Y tenemos que verificar, pues, copia por copia, si ha habido alguna modificación. Entonces, de esa es la única manera que ahorita podemos justificar si ha habido fraude o no. Porque el otro sí, el otro que estaba en ese momento se ha ido prácticamente al órgano electoral, ahí podría haber modificaciones, puede ser que haya habido ahí, pero la única forma legal y legítima y muy exhaustiva es que los delegados de los partidos políticos traigan sus copias. Listo. Tienen que ser parecidas o iguales, ¿no? No tienen que cambiar en nada con las que están en el órgano electoral. Listo, y ahí demostramos si ha habido o no ha habido fraude. ¿Qué les parece? Por eso prácticamente ahorita para demostrar que ha habido fraude, yo creo que los, no sé, en este caso Carlos Mesa, lo único que tiene que hacer es eso. Traigan los chicos, traigan las actas, mis delegados y demostraremos que ha habido fraude. Es un trabajito, pero ahí está. Pues. Imagínense que demuestre. Chao, pues, movimiento al socialismo. ¿No ve? Incluso ya de aquí a 2 años y medio prácticamente ya podríamos pedir revocatoria. Tiene que tener el 29% del padrón electoral, chicos, por si acaso, para eso. ¿No? Listo, sacamos el 29 y chao. Señora, se recoja sus cositas. ¿Ya? Esa es la forma. Ahí está, les estoy dando métodos, chicos, para que cuando empiecen a trabajar, a desempeñar en su profesión, empiecen ustedes a ejercer, tienen que tener las formas y los métodos. Y esta materia les enseña eso, ¿no? Usar la cabecita, siempre he dicho, ¿no? Antes de hablar, usan la cabecita. No, usen su cabecita, ¿no? Su lengua no tiene que ser más grande que su cerebro, ¿no? Dale, continuaremos. ¿Qué hora es? Nos va a faltar tiempo. Creo, pero ya estamos acabando. Ah, sí. Estamos en este. Listo, vamos a entrarnos a una unidad 4, teorías jurídicas de justificación del Estado, ¿no? Hemos visto, inciso, estas dos últimas vamos a ver, ¿ya? Y las veremos rapidito para que nos alcance el tiempo. A. La teoría patriarcal. A partir de la tradición de la autoridad del padre de familia, a la de jefe del grupo político, de la familia de la comunidad política. B. La teoría patrimonial, que ubica al Estado como una institución de derecho. Platón, en la República, considera que el origen del Estado se encuentra en la necesidad de ocuparse de las diferentes ocupaciones humanas para satisfacer la necesidad humana. Listo, ahí estábamos hablando prácticamente de esta teoría patriarcal que se la compara prácticamente a los padres de familia con sus familias, ¿no? El padre de familia, en este caso el político, el teórico político, tiene que prácticamente dar ejemplo a su familia, ¿no? Y lo mismo va a suceder con estos señores políticos que prácticamente van apareciendo y denominándose aquellos políticos. En este caso, por ejemplo, en las zonas, en los barrios, hay justamente, ¿no? Nuestros dirigentes, esos que son dirigentes, esos que hacen política o están queriendo hacer política en sus barrios, haciéndose nombrar como presidentes igual, también tienen que actuar como si fueran buenos padres de familia, ¿no ve? Porque el padre de familia no va a tener en ningún momento diferencias con sus hijos, ¿no ve? Si tiene 2 panes, pues uno les dará a sus hijos, aunque él no tenga para comer. Entonces eso nos está haciendo esta partecita. Y en la parte inciso B de estas teorías importantes, justamente hemos hablado de Platón, ¿no? Nuestro querido Platón, que justamente ha hablado bastante de las teorías políticas, ¿no? Y nos está diciendo que prácticamente
la teoría de Platón, que el Estado tiene que ser armonioso, natural, humano. O sea, tenemos que vivir y convivir, ¿no? Ese es el fin, ¿no ve? Justamente para satisfacer esas necesidades que tiene el Estado. Los gobernantes, cuando entran, estos teóricos políticos, o los políticos en realidad, cuando entran al poder, tienen que prácticamente satisfacer esas necesidades que tiene el Estado, ¿no? En este caso, el ser humano, ¿no ve? Eso se nos está diciendo Platón, ¿ya? Y vámonos a nuestra última diapositivita. Con eso concluimos nuestra última presentación. C. Las que estiman que el Estado es una institución de derecho de los contratos. A partir del contrato, que es una figura jurídica que consiste en el acuerdo de dos o más voluntades para que se produzca derechos y obligaciones. Muy importante. Esta teoría prácticamente nos está hablando del derecho, ¿no? Del derecho, ya, del derecho positivo. ¿Cómo tiene que ser un derecho positivo, chicos? ¿Cómo tendría que ser un derecho positivo? ¿Se acuerdan? Les he explicado. ¿Cuándo es un derecho positivo? Para que sea positivo, ¿qué tiene que ser? Es un derecho. Acuérdense, a ver, chicos. ¿Qué hemos dicho? Hemos dicho que prácticamente para que sea positivo, tiene que estar vigente. Tiene que estar en funcionamiento. No puede ser positivo un derecho si no está vigente, si ya no está funcionando. ¿No? Para que sea vigente, para que sea positivo, tiene que estar vigente, tiene que estar funcionando. En este caso, Constitución Política del Estado, ¿no ve? Promulgada en febrero 2009, ¿no ve? Aprobada. Pero no puede estar vigente la Constitución del 2009, del 2000, no, del 94, ¿no ve? La de Gonzalo Sánchez de Lozada. Esa ya no es positiva, porque esa norma ha caducado, ha caído, ha muerto y ha desaparecido. Pero la que es positiva y es vigente es nuestra Constitución Política del Estado. Está en funcionamiento. Estamos aplicando. Tribunal Constitucional se encarga de hacerlo respetar, hacer respetar la supremacía, ¿no ve? De esa Constitución, de esta Constitución. Entonces, para que sea vigente, para que sea positiva, tiene que estar en funcionamiento y además tiene que estar escrita. Tiene que ser una norma, una ley escrita. ¿Sí? Eso nos está diciendo. Eso nos está recordando. ¿Ya? Y eso no tienen que olvidarse, chicos. Igual en civil les van a preguntar, ¿no? Cuando una norma es positiva, les van a decir, ¿quién me da una respuesta? Ustedes capos tienen que responder, ya les estoy enseñando yo, por adelantado. Cuando una norma es positiva, chicos, Cuando está escrito y está vigente. exacto, cuando está vigente y está escrito, a veces. ¿Ya? Muy bien, súper. Hasta ahí. ¿Dudas, consultas? ¿Ninguna? Bien, entonces con eso concluimos esta unidad 7. ¿Ya? Tengo una unidad más, la 8 creo, que la voy a exponer la próxima clase el jueves. También es un poco larga. Vamos a tratar de hacerlo en 2 clases, creo. Tal vez en 3 también, porque es un poquito larga igual. Y el jueves también les voy a dar ya a cada uno de ustedes su exposición para después del segundo, bueno, a partir de después de la segunda, de la unidad 8. Entonces sería la próxima semana. Les voy a sortear y les voy a dar sus temas. ¿Ya? ¿Está claro, chicos? Licenciado, Sí. Dime, Jesús. los temas que nos va a designar son los que ya hemos pasado. No, son nuevos. Son temas nuevos. Pero yo les voy a dar los textos, los libros base, para que ustedes sobre eso amplíen su investigación y hagan su exposición. ¿Ya? Ya está preparado. A ver si se fijan, los he pasado al grupo de WhatsApp, pero también está en la plataforma, ¿no ves? Los que no tengan. En el grupo de WhatsApp está los temas que van a exponer. Está pues el plan, ¿no ve? Plan de clases que se los he preparado. Plan curricular, entonces, eso nomás tienen que leer, ahí está todo lo que estamos avanzando. Bien detalladito está. Pero eso es el antiguito el que les he preparado, porque este último que yo he preparado, que lo tengo, ¿no? El nuevo están incluso las diapositivas, están prácticamente los links,
Pero el antiguito les he pasado por la premura, porque en la universidad nos han pedido inmediato, ¿no? El día que me han llamado, han dicho, por favor, tiene que presentar su plan de clase. Ah, bueno, pues ya aquí está, les he mandado y ya lo tenía listo yo. Pero he modificado algunas cosas en este otro plan, que son mínimas, diferentes. Más bien yo he ampliado un poco más bien, he ampliado porque tengo entendido que también los otros docentes están trabajando en base a mi plan de trabajo, ¿no? Porque los contenidos mínimos que hemos presentado, los he presentado yo hace años, bueno, el año pasado, el año pasado, y siguen trabajando con esos contenidos mínimos. Son los nuevos docentes que han venido, entonces están también basándose, digamos, en lo que he trabajado. Entonces, no hay diferencia. Si tienen alguna duda ya, chicos, pueden ir viendo ya nuestro plan de clases, ¿ya? Nuestro plan curricular, ahí está, los temas que van a exponer, ¿ya? ¿Listo? ¿Nos despedimos? ¿Quieren seguir pasando clases? Un temita más. Hay que descansar, licenciado. Ya, Jesús, descansaremos. Prendan sus camaritas. Vamos a poner nuestra evidencia para mandar nuestro informe. Que si no, nos van a querer ejecutar. Si no, no mandan sus informes. No se sabe si están pasando clases. Aunque no, saben si estamos pasando o no. Yo ayer he estado en la universidad y le estaban llamando la atención a una docente. No sé quién sería, pero fuerte. Fuerte le estaban llamando la atención. Si no quiero si me llama la atención yo también. Van a decir, no, ese docente es un lagarto. No pasa clases, van a decir. Listo, Wanda, prende tu cámara. José, Chávez. Querido Ricardo, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, licenciado. Sí, bien. Eso. ¿Cómo les está yendo en sus otras materias? ¿Ya están llevando Roma, no? Todavía. Licenciado, Todavía no están llevando Roma, ¿no? Romano es muy licenciado, bonito. ¿Están llevando Romano o no todavía, Ricardo? No que yo sepa, si mis compañeros no sé, según yo, no. Al año van a llevar el romano entonces. Muy bonitas. Pero el romano se lleva en primer año, en primer semestre. Qué raro. Ah, bueno, ¿cómo estarán? Pero les va a gustar. Bonito el romano, ¿no? Depende de qué docente les toque. Es muy bonito el romano. Otro que les va a gustar es, a ver, romano, a mí, ¿qué me gustaba? Civil me gustaba. La civil, es muy interesante. Después, ¿qué también me gustaba? ¿Qué otro me gustaba? ¿Qué se llama? Civil más que todo, ¿no? A mí me gustaba bastante civil. Nada más, por si acaso, cuidarnos, nos falle el informe, no nos va a salir bien. ¿Criminología están llevando? Todavía criminología, ¿no? ¿O sí? Criminología también es bonito. Depende cómo cualquier docente lleve, ¿no? Criminología, pues, puro análisis. Puro análisis. Ahí se ve casos fatales, ¿no? Y en realidad se ven cosas fatales, se ven. Ya, vamos a quedar ahí, chicos. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Nos vemos la próxima semana, el día jueves. Jueves les voy a repartir ya sus temas de exposición, ¿ya? Descansen, que tengan una linda una noche reparadora, ¿ya? Listo, buenas noches, chicos. hasta luego, licenciado. Chao, chao, querido Jesús. Claro, licenciado. Chao, Ricardo. Chao, Wanda. Chao, José. José se ha dormido el José. Chao, querido José. Hasta luego, licenciado. Que estés bien, que descanses, ¿no? Nos vemos el jueves.